En Tlatelolco pasan cosas escalofriantes. Las voces del edificio Atizapán. Sandra era terapeuta y acababa de abrir su consultorio en el 7º piso del edificio Atizapán. Todo iba bien hasta que sus pacientes comenzaron a reportar el mismo fenómeno inquietante. Durante las sesiones, escuchaban voces que parecían salir de las paredes. Al principio, Sandra lo atribuyó a la acústica del edificio. Sin embargo, las voces se volvieron más claras con el tiempo. Eran conversaciones completas, algunas en español moderno, otras en náhuatl, todas hablando sobre eventos que sucederían en Tlatelolco. Lo más perturbador era que algunas de estas predicciones comenzaron a cumplirse: pequeños accidentes, encuentros casuales, incluso el clima. Las voces parecían conocer el futuro, pero también el pasado, relatando eventos de 1968 con detalles que nunca aparecieron en los registros oficiales. Un día, una paciente anciana reconoció una de las voces. Era su hermano, desaparecido durante la masacre del 68. La grabación de esa sesión reveló algo escalofriante. La voz del hermano no solo hablaba del pasado, sino que mantenía una conversación en tiempo real con ellas. Sandra instaló equipos de grabación en su consultorio. Las grabaciones nocturnas capturaron cientos de voces superpuestas, como si su oficina fuera un punto donde diferentes momentos del tiempo se encontraban y conversaban. La situación alcanzó su clímax cuando las voces comenzaron a dirigirse directamente a ella, revelando secretos de su propia familia que nadie más podía conocer. Sandra descubrió que su abuelo había estado involucrado en eventos oscuros durante 1968, eventos que las voces querían que ella conociera. Ahora, Sandra sigue dando terapia en su consultorio, pero con un propósito diferente. Sus pacientes son personas buscando respuestas sobre seres queridos desaparecidos en Tlatelolco, y las voces, por alguna razón, parecen dispuestas a ayudar. El Jardín de los Desaparecidos. En 2024, durante la renovación de una pequeña área verde entre los edificios, los jardineros hicieron un descubrimiento perturbador. Bajo la tierra había cientos de objetos personales perfectamente preservados, todos de 1968. Daniel, el arqueólogo llamado para investigar, comenzó a catalogar los objetos: credenciales estudiantiles, libretas, relojes detenidos a la misma hora, fotografías familiares. Lo extraño era que cada vez que regresaba al sitio, encontraba más objetos, como si estuvieran emergiendo solos de la tierra. Los objetos parecían tener vida propia. Las fotografías cambiaban cuando nadie las miraba, mostrando escenas diferentes cada vez. Los relojes comenzaban a funcionar por momentos, pero siempre hacia atrás. Las libretas se llenaban de escritura nueva durante la noche. Pronto, los residentes comenzaron a reportar fenómenos extraños alrededor del jardín. Figuras translúcidas caminando entre los árboles, el sonido de una multitud donde no había nadie, y el olor persistente a pólvora y sangre. Daniel descubrió que el jardín estaba exactamente en el punto donde un grupo de estudiantes había desaparecido durante la masacre. Los registros oficiales no mencionaban sus nombres, pero los objetos comenzaron a contar su historia. Una noche, mientras trabajaba tarde, Daniel presenció algo imposible. El jardín entero pareció retroceder en el tiempo. Vio a los estudiantes, vivos, escondiendo sus pertenencias, prometiendo regresar por ellas. Pero en lugar de terminar en 1968, la visión continuó retrocediendo, mostrando cada tragedia que había ocurrido en ese exacto punto: ejecuciones coloniales, sacrificios aztecas. El jardín se convirtió en un memorial no oficial. Los objetos siguen emergiendo, cada uno contando una historia diferente, cada uno buscando ser encontrado. Daniel mantiene un registro detallado, pero nota que sus fotografías y notas cambian constantemente, como si la verdad del lugar fuera demasiado fluida para ser capturada. Almohadilla 3. La Biblioteca Fantasma. El nuevo sistema de archivo digital de la Biblioteca de Tlatelolco tenía un error extraño. Cada noche, entre las 23 y las 0 horas, registraba actividad de usuarios que no existían en la base de datos. Mariana, la bibliotecaria nocturna, decidió investigar. Las búsquedas realizadas por estos usuarios fantasma seguían patrones específicos.
Todos buscaban información sobre eventos históricos en Tlatelolco, pero desde perspectivas imposibles. Una noche, mientras revisaba los registros, Mariana notó algo perturbador. Algunos de los usuarios fantasma estaban buscando información sobre sus propias muertes. Los nombres correspondían a personas desaparecidas en 1968. Las búsquedas se volvieron más extrañas. Usuarios de diferentes épocas parecían estar investigando conexiones entre todas las tragedias ocurridas en Tlatelolco: la caída del Imperio Azteca, las epidemias coloniales, la masacre del 68, todo conectado por patrones que solo ellos podían ver. El sistema comenzó a generar nuevos documentos, textos que no existían en la biblioteca física, escritos en una mezcla de español, náhuatl y códigos binarios. Los textos describían una versión alternativa de la historia, donde cada tragedia en Tlatelolco era parte de un plan mayor. Mariana empezó a ver a los usuarios fantasma. Al principio eran solo reflejos en las pantallas de las computadoras, luego figuras translúcidas sentadas en los cubículos. Cada uno parecía absorto en su investigación, buscando respuestas a preguntas que habían quedado sin resolver en sus vidas. Una noche, las computadoras comenzaron a imprimir solas. Miles de páginas con un mensaje repetido. La verdad está en los espacios entre los registros oficiales. Busca en el silencio entre las palabras. Almohadilla 4. El mural que sangra. En 2023, durante la restauración de un mural casi olvidado en el sótano del edificio Revolución, los trabajadores notaron algo extraño. Los colores parecían cambiar cuando nadie los miraba directamente. Isabel, la restauradora principal, comenzó a documentar los cambios. Las escenas representadas en el mural se transformaban sutilmente. Figuras que se movían a nuevas posiciones, rostros que cambiaban de expresión, detalles que aparecían y desaparecían. El mural parecía contar una historia diferente dependiendo de quién lo mirara. Los sobrevivientes de 1968 veían escenas de la masacre. Los descendientes de habitantes prehispánicos veían rituales antiguos. Algunos visitantes veían eventos que aún no habían ocurrido. Durante la restauración, Isabel notó que la pintura tenía una consistencia extraña. Análisis de laboratorio revelaron algo imposible. La pintura contenía hemoglobina humana. El mural, literalmente, estaba hecho con sangre. Las visiones se intensificaron durante el trabajo nocturno. El mural parecía cobrar vida. Las escenas se movían como una película, y los sonidos representados en las imágenes podían escucharse claramente: gritos, disparos, cánticos antiguos. Isabel descubrió documentos que sugerían que el artista original había desaparecido misteriosamente después de completar el mural en 1969. Las últimas entradas en su diario hablaban de memorias que sangran a través del tiempo y paredes que recuerdan. Una noche, mientras trabajaba sola, Isabel vio cómo el mural comenzaba a sangrar literalmente. De las grietas entre las escenas brotaba sangre fresca. Pero en lugar de gotear hacia abajo, la sangre fluía hacia arriba, formando nuevas imágenes, revelando nuevas verdades sobre la historia de Tlatelolco. El elevador del edificio Veracruz. Roberto trabajaba como técnico de mantenimiento en el edificio Veracruz desde 2020. Las llamadas sobre el elevador del ala norte eran constantes. Se detenía en pisos donde nadie había llamado. Las puertas se abrían y cerraban solas, y los residentes reportaban ver reflejos de personas que no estaban allí en sus espejos. Todo empeoró cuando comenzó a trabajar en el turno nocturno. El elevador comenzaba a funcionar solo a las 2:33 de la mañana, exactamente. Subía y bajaba durante precisamente 15 minutos, deteniéndose en cada piso como si estuviera recogiendo pasajeros invisibles. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, Roberto notó algo perturbador. Aunque el elevador aparecía vacío en el video, las lecturas de peso indicaban que estaba lleno en cada viaje nocturno. Más inquietante aún, el peso total siempre era el mismo: 2.789 kilogramos, el equivalente aproximado a 43 personas. La explicación llegó de don Jesús, un residente que vivía en el edificio desde los años 60. Durante la noche del 2 de octubre de 1968, 43 estudiantes habían intentado escapar usando ese elevador.
Nunca llegaron a la planta baja. Roberto comenzó a investigar más profundamente. En los registros antiguos de mantenimiento, encontró anotaciones extrañas. Elevador huele a sangre, gritos en el hueco del elevador, manchas que reaparecen después de limpiar. La situación alcanzó su punto crítico cuando, durante una reparación nocturna, el elevador se detuvo entre pisos con Roberto dentro. Las luces parpadearon y, por un momento, el elevador se llenó de personas. Jóvenes estudiantes con ropa de los años 60, algunos heridos, todos mirándolo fijamente. Una voz susurró: «Ahora sabes por qué no llegamos abajo». Desde entonces, Roberto se niega a trabajar de noche. El elevador sigue haciendo sus viajes nocturnos, y algunos residentes aseguran que, si prestas atención, puedes escuchar conversaciones susurradas sobre revolución y libertad entre piso y piso. La radio del edificio Iste. María heredó el apartamento de su abuela en el edificio Iste en 2021. Entre las pertenencias que encontró había una vieja radio Philips de 1968, perfectamente conservada. Al enchufarla, solo producía estática, lo cual era esperado dado su antigüedad. Sin embargo, cada noche a las 11 de la noche, la radio se encendía sola y comenzaba a transmitir. Al principio eran fragmentos de discursos estudiantiles, canciones de protesta y reportes noticiosos, todos de 1968. Pero había algo extraño. Los reportes describían eventos que nunca sucedieron, versiones alternativas de la historia donde la masacre tomaba diferentes giros. Una noche, María escuchó la voz de su abuela en la radio, joven y clara, dando un discurso que nunca dio en vida. Consultando viejas fotografías, descubrió que su abuela había estado en la plaza aquella noche, algo que la familia nunca mencionó. Las transmisiones se volvieron más perturbadoras. Comenzó a escuchar conversaciones entre soldados discutiendo órdenes que nunca aparecieron en los registros oficiales, gritos de advertencia sobre los otros que se mezclaban entre la multitud, y descripciones de figuras oscuras que nadie más podía ver. La radio parecía sintonizar no solo el pasado, sino también realidades alternativas. En algunas transmisiones, la masacre nunca ocurrió. En otras, el resultado era aún más sangriento. Y en algunas, algo antiguo y terrible despertaba bajo la plaza. María comenzó a grabar las transmisiones, pero cada mañana encontraba las cintas en blanco. Las únicas pruebas eran sus notas y los sueños cada vez más vívidos, donde se veía a sí misma en la plaza aquella noche, viendo todas las versiones posibles superpuestas como capas de realidad. La última transmisión fue diferente. La voz de su abuela, anciana esta vez, le advirtió: «Hay verdades que es mejor no conocer y otras que deben ser recordadas. La radio te mostrará cuáles son cuáles». Los túneles bajo la plaza. Durante las obras de mantenimiento de 2023, un equipo de trabajadores descubrió una red de túneles que no aparecía en ningún plano. David, el ingeniero a cargo, decidió explorarlos pensando que podrían ser restos arqueológicos sin documentar. Los túneles parecían antiguos, pero algo no cuadraba. Las paredes combinaban arquitectura prehispánica, colonial y moderna, como si hubieran sido construidos y modificados a lo largo de siglos. Y todos conducían hacia un punto central bajo la Plaza de las Tres Culturas. En las paredes se encontraron grabados que contaban una historia inquietante. Cada tragedia en Tlatelolco, desde los sacrificios aztecas hasta la masacre del 68, había sido planeada. Los túneles formaban un enorme símbolo ritual, y cada derramamiento de sangre era parte de un patrón mayor. A medida que el equipo se acercaba al centro, comenzaron las desapariciones. Primero fueron objetos, herramientas, cámaras, equipo de medición. Luego, las personas comenzaron a desvanecerse momentáneamente, reapareciendo minutos después sin recordar dónde habían estado. David comenzó a tener sueños donde caminaba por los túneles en diferentes épocas, viendo cómo se construían, cómo se usaban para rituales secretos, cómo se conectaban con cada tragedia en la superficie. En la cámara central encontraron algo que desafiaba la lógica, un espacio que parecía más grande por dentro que por fuera, con paredes que cambiaban de posición cuando nadie las miraba. En el centro había un pozo que parecía no tener fondo.
La última entrada en el diario de David menciona voces que suben del pozo, hablando en lenguas muertas sobre el momento del despertar. El equipo completo desapareció esa noche. Las autoridades sellaron los túneles, pero los residentes reportan temblores nocturnos y voces que suben desde las profundidades. Las fotografías del edificio Nuevo León. Lucía, fotógrafa profesional, se mudó al edificio Nuevo León para documentar la vida cotidiana en Tlatelolco. Todo iba bien hasta que comenzó a revelar sus fotografías. En cada imagen aparecían personas que no estaban presentes cuando tomó las fotos. Al principio eran sutiles. Una figura borrosa en el fondo, un rostro asomado a una ventana, sombras que no correspondían con ningún objeto visible. Pero con cada nuevo rollo de película, las apariciones se volvían más claras y numerosas. Las figuras parecían ser de diferentes épocas: guerreros aztecas, frailes coloniales, estudiantes del 68, todos coexistiendo en el mismo espacio. Lo más perturbador era que parecían ser conscientes de la cámara. Algunas figuras miraban directamente al lente, otras parecían posar. Lucía comenzó a fotografiar sistemáticamente todo el edificio, descubriendo que ciertas áreas producían más apariciones que otras. En el piso 14, cada foto mostraba una manifestación estudiantil congelada en el tiempo. En el sótano, las imágenes revelaban rituales aztecas que nunca terminaban. Una noche, mientras revelaba fotos en su cuarto oscuro improvisado, Lucía notó algo nuevo. Las figuras en las fotografías comenzaban a moverse, no como en una película, sino como si el tiempo en las fotos fluyera de manera diferente al mundo real. En una serie de fotografías tomadas en secuencia, pudo ver cómo las diferentes épocas de Tlatelolco se superponían y mezclaban. Manifestantes del 68 interactuando con guerreros aztecas, frailes coloniales observando edificios modernos en construcción. La última fotografía que tomó mostraba su propio apartamento, pero desde una perspectiva imposible, como si alguien la hubiera fotografiado a ella fotografiando. En la imagen, detrás de ella, se podían ver todas las figuras que había capturado, observándola, sonriendo. Lucía desapareció poco después, dejando solo sus fotografías. El cuarto oscuro permanece cerrado, pero los vecinos dicen que en las noches se puede ver luz por debajo de la puerta y oler químicos de revelado. Algunos juran haber visto sus fotografías. Siguen cambiando, mostrando nuevas escenas, nuevas combinaciones de pasado y presente.